Bienvenidos. Hoy nos sumergimos en un concepto que muchos creen dominar, porque está en todas partes. El mindfulness. Sí, pero vamos a dejar de lado la idea de que es solo una técnica para relajarse y lo abordaremos como lo que realmente es. Un punto de encuentro fascinante entre la sabiduría contemplativa milenaria y la neurociencia más avanzada. Exacto. Nuestra guía para esta exploración es el libro Tómate un respiro, del doctor Mario Alonso Puig. Ajá. Y la misión es muy clara: desentrañar cómo algo tan sutil como dirigir nuestra atención puede literalmente remodelar la estructura de nuestro cerebro. Y alterar la química de nuestro cuerpo. No es una metáfora. Para nada. Es biología pura. Vamos a analizar la ciencia que demuestra cómo la atención plena impacta nuestra salud, la velocidad a la que envejecemos e incluso la forma en que construimos nuestra propia realidad. Bueno, para empezar a desempacar todo esto, creo que lo mejor es irnos a los años 70. A una historia que parece ciencia ficción, pero que lo cambió todo. Involucra a un cardiólogo de Harvard muy escéptico que oyó rumores sobre unos monjes en los Himalayas que podían hacer cosas fisiológicamente imposibles. Sí, y decidió ir a verlo con sus propios ojos. Claro. Hablamos del doctor Herbert Benson. Él era un experto en hipertensión en Harvard, y en su campo, pues, todo era medible, controlable, farmacológico. El método científico puro y duro. Totalmente. Y de repente se topa con relatos de monjes tibetanos que, meditando a temperaturas de varios grados bajo cero, semidesnudos, eran capaces de generar tal calor corporal que podían secar sábanas empapadas en agua helada. Puestas sobre sus espaldas. Es que, desde el punto de vista médico, eso suena a un disparate. Claro, un truco de magia, un cuento. Pero lo increíble es que un científico de su calibre se lo tomara en serio. Un momento. ¿Y cómo te aseguras de que no hay un engaño? O sea, ¿qué tipo de controles científicos puedes aplicar en un monasterio remoto en los Himalayas para validar algo así? Esa fue precisamente la obsesión de Benson. No quería anécdotas, quería datos. Le tomó más de un año de negociaciones con el Dalai Lama conseguir el permiso. ¡Wow! Más de un año. Sí. Y cuando finalmente lo obtuvo, llevó consigo equipo para medir el consumo de oxígeno, el ritmo cardíaco, la temperatura de la piel. Quería pruebas irrefutables. Exacto. Y lo que encontró fue revolucionario. ¿Y qué fue lo que midió exactamente? Midió una caída drástica en el consumo de oxígeno de hasta un 17%, mucho más profunda que durante el sueño. La frecuencia cardíaca disminuía, las ondas cerebrales indicaban un estado de alerta en reposo. Ok. Pero lo más asombroso fue que demostró que los monjes podían activar a voluntad su sistema nervioso parasimpático. A ver, recordemos, ese es el sistema de descanso y reparación, ¿no? Justo, el equipo de mantenimiento del cuerpo. La ciencia de entonces sostenía que este sistema era autónomo, o sea, completamente fuera de nuestro control consciente. Era como decir que podías pedirle a tu estómago que hiciera la digestión más rápido. Imposible. Exacto. Benson demostró que no lo era. Aquí es donde se pone realmente interesante. Lo que Benson descubrió no era un poder místico, sino una capacidad humana latente. Él lo llamó la respuesta de relajación. Sí, un estado fisiológico que es el antídoto directo de la respuesta de estrés o de lucha o huida. Pero esto me deja con una pregunta enorme. Si todos tenemos este interruptor para la calma y la reparación, ¿por qué la mayoría vivimos permanentemente en estado de alerta? Has dado en el clavo. Esa es la pregunta central que aborda el libro. Y la respuesta apunta a un saboteador interno que el autor denomina la mente dualista o mente egoica. Mente egoica. No es un enemigo, sino un mecanismo de supervivencia que, en el mundo moderno, se ha descontrolado. Exploremos ese concepto. ¿Qué es exactamente esa mente dualista? Es esa voz incesante en nuestra cabeza que narra, juzga y etiqueta absolutamente todo. Esto me gusta, esto no, esto es bueno, esto es malo, debería haber dicho aquello, la que nunca se calla. Esa misma. Es el mecanismo que crea la sensación de ser un yo separado y vulnerable. El libro usa una metáfora preciosa. A ver. Somos como una ola en el océano que ha olvidado por completo que su verdadera naturaleza es el agua. Claro. Al percibirse como una entidad separada, la ola vive con miedo a otras olas y aterrorizada por su final inevitable al chocar contra la orilla. Cuando en realidad su esencia
El agua no desaparece, simplemente se transforma y vuelve al océano. Es una metáfora muy potente sobre el miedo al fracaso, a la muerte, a no ser suficiente. Exacto. Y esa sensación de separación es la que nos mantiene en alerta. Exactamente. Ese estado de amenaza percibida activa crónicamente la otra parte de nuestro sistema nervioso, el simpático, el de lucha o huida. Y eso inunda nuestro cuerpo con hormonas del estrés, principalmente cortisol. Sí. El libro no duda en llamarlo una epidemia de cortisol. En pequeñas dosis, el cortisol nos salva la vida, pero vivir bañados en él de forma sostenida es como dejar el motor del coche acelerado día y noche. El desgaste a nivel celular debe ser inmenso. ¿Lo es? Y ese desgaste no es solo una sensación de cansancio, es algo que se puede medir a nivel genético, lo cual nos lleva al asombroso trabajo de la doctora Elizabeth Blackburn, que le valió un premio Nobel. Blackburn estudió a uno de los grupos humanos más estresados que te puedas imaginar. Madres que cuidaban a hijos con enfermedades crónicas graves. Uf, qué situación tan dura. Durísima. Ella quería ver si ese estrés psicológico extremo dejaba una marca física en su ADN, y la encontró en los telómeros. ¿Recordemos qué son los telómeros? Claro, imagina los cordones de tus zapatos. Tienen unas pequeñas puntas de plástico para que no se deshilachen, ¿verdad? Sí. Pues los telómeros son exactamente eso, pero en los extremos de nuestros cromosomas. Protegen nuestro material genético. Con cada división celular, se acortan un poquito. O sea que su longitud es un marcador del envejecimiento. Uno de los más fiables. Telómeros cortos equivalen a envejecimiento acelerado y mayor riesgo de enfermedades. Entiendo. Y Blackburn descubrió que las madres más estresadas tenían los telómeros más cortos. Pero lo que me parece aún más alucinante es lo que descubrió después. Lo que es fascinante aquí es que el estudio fue más allá. Dentro de ese grupo de madres, descubrió que las que se sentían más solas y aisladas en su sufrimiento tenían un acortamiento telomérico mucho más rápido. La soledad como factor de riesgo biológico. Totalmente. Sin embargo, aquellas que participaban en grupos de apoyo, que se sentían comprendidas y conectadas, mostraban algo increíble. ¿Qué cosa? Sus cuerpos producían mayores niveles de una enzima llamada telomerasa. ¿Y qué hace la telomerasa? La telomerasa es la enzima que repara y alarga los telómeros. Es como un equipo de mantenimiento genético. Exacto. Es la prueba fisiológica directa de que la conexión humana, el afecto, no son solo sentimientos agradables. Son órdenes bioquímicas que le dicen a nuestro cuerpo, es seguro, puedes empezar a reparar. La soledad nos deshilacha a nivel genético y la conexión nos reconstruye. Increíble. Esto me recuerda a una anécdota personal que cuenta el autor en el libro y que, bueno, ilustra esto a la perfección. Sí, es una historia muy reveladora. Siendo un joven cirujano, un paciente muy humilde le trajo un regalo. Ajá. Era un cofrecito de madera, muy viejo, envuelto en un papel de periódico arrugado y sucio. Y la primera reacción del doctor fue de decepción. Claro, de molestia incluso. ¿Para qué quiero yo esta basura? Estuvo a punto de tirarlo sin más. Pero no lo hizo. No. Una chispa de curiosidad, lo detuvo. Decidió abrirlo. Y dentro, para su sorpresa, encontró un fajo considerable de billetes. ¡Wow! La lección fue brutal. La metáfora es que a menudo nos tratamos a nosotros mismos y a los demás de la misma manera. Juzgamos el envoltorio gastado, la apariencia, y estamos a punto de descartarlo todo, sin darnos la oportunidad de descubrir el valor que hay en el interior. El mindfulness es, en esencia, ese acto de detenerse antes de tirar la caja y decidir, con curiosidad, abrirla. Justo eso. Vale, abrir el cofre es la meta. La metáfora es clara. Pero ¿cómo se hace? ¿Cuál es el mecanismo cerebral que nos permite pasar de esa reacción automática de tirar la caja a la respuesta consciente de voy a abrirla? La herramienta fundamental es el entrenamiento de la atención. La práctica consiste en enfocarla deliberadamente en el momento presente, generalmente usando un ancla. Como la respiración. La respiración, las sensaciones corporales, los sonidos. Al hacer esto de forma sostenida, se reduce la actividad de una red neuronal clave, la red neuronal por defecto, o DMN. La red neuronal por defecto. ¿Qué hace exactamente? Es la red que se activa cuando no estamos enfocados en una tarea concreta.
Es la responsable de la mente errante. La que nos lleva a rumiar sobre el pasado o a preocuparnos por el futuro. ¿Sí? Es la que construye nuestra narrativa del yo. Es, en esencia, el hardware neurológico de esa mente dualista de la que hablábamos. Entiendo la teoría, pero esto me plantea una duda. ¿No es esa mente errante también la fuente de la creatividad? Las ideas que surgen en la ducha. Si calmamos la DMN, ¿corremos el riesgo de volvernos menos creativos? Es una pregunta excelente, y la respuesta es más sutil. No se trata de eliminar la DMN, sino de cambiar nuestra relación con ella. Ajá. El problema no es que la mente divague. El problema es que lo hace sin nuestro permiso, y nos secuestra. La práctica del mindfulness fortalece otras áreas, especialmente la corteza prefrontal. ¿El director de orquesta del cerebro? Ese mismo. Es la encargada de la atención, la toma de decisiones, la regulación emocional. Con la práctica, esta corteza se vuelve más robusta y es capaz de decirle a la DMN cuándo es momento de divagar y cuándo de estar presente. Pasamos de ser el pasajero a tomar el volante. Y me imagino que esta corteza prefrontal fortalecida también tiene algo que decir sobre nuestras reacciones de miedo, ¿no? Totalmente. La corteza prefrontal tiene una línea directa con la amígdala, que es el centro de alarma del cerebro. El detector de amenazas, exacto. Una amígdala hiperactiva nos hace reaccionar con miedo o ira ante la más mínima provocación. Al fortalecer la corteza prefrontal, ésta aprende a calmar a la amígdala. Le dice, tranquila, he visto la situación, no es una amenaza real, no es necesario lanzar todo el cortisol. Es una reprogramación neuronal. Pasamos de la reacción automática a la respuesta consciente. Justo. Entonces, tenemos la teoría. Pero ¿cómo se ve esto en la práctica, en un momento de alta tensión en la vida real? Hay un ejemplo perfecto, protagonizado por el Dr. Marshall Rosenberg, el creador de la comunicación no violenta. Estaba dando un taller en un campo de refugiados en Oriente Medio. Ok. En un momento dado, un hombre del público se levanta, lo señala y le grita en la cara. ¡Asesino! Uf. La reacción automática de casi cualquiera sería defenderse, contraatacar. La amígdala se dispararía. Claro, lucha o huida. Pero Rosenberg, en lugar de reaccionar, hizo una pausa. En ese segundo, su entrenada corteza prefrontal inhibió el secuestro de la amígdala. No escuchó el insulto, sino el dolor que había detrás. En lugar de decir ¿cómo se atreve?, preguntó con genuina curiosidad. ¿Está usted enfadado porque necesita que el gobierno de mi país utilice sus recursos de otra manera? Una pregunta completamente inesperada. El hombre, sorprendido, respondió, claro que sí. Rosenberg siguió conectando con su dolor, no con sus palabras. El resultado, al final del día, ese mismo hombre lo invitó a cenar a su casa. Pasó de ser un asesino a ser un invitado. Eso es una transformación radical. Es la demostración de que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. Y en ese espacio reside nuestro poder de elegir. Es el poder de actuar desde un espacio interno de paz, un espacio que el mindfulness ayuda a cultivar. Entonces, ¿qué significa todo esto? Hemos viajado desde monjes en los Himalayas hasta el ADN de unas madres bajo estrés y la arquitectura de nuestro cerebro. El hilo conductor parece ser que, a través del simple acto de entrenar nuestra atención, podemos pasar de ser prisioneros de una mente activa a ser colaboradores de una inteligencia corporal profundísima. Una inteligencia con una asombrosa capacidad para reparar y transformar. Y es crucial entender que la práctica no consiste en luchar por obtener la calma. No es un hacer, es un permitir. Exacto. Se trata de crear las condiciones para que esa sabiduría inherente pueda operar. Es soltar el control de la mente egoica para que el sistema encuentre su equilibrio. Para cerrar, hay una frase del material de origen que después de esta conversación cobra un nuevo significado. En el mindfulness no hay ningún sitio al que ir y ningún sitio al que llegar. Esto me lleva a una reflexión final. ¿Qué pasaría si el verdadero objetivo de todo esto no fuera alcanzar un estado de paz, sino simplemente aprender a estar presentes con lo que sea que surja en cada momento? La calma, la ansiedad, el dolor, con la misma curiosidad con la que abriríamos ese viejo cofrecito de madera.